El senador Juan Manuel Galán nos acompaña a esta hora y lo hemos llamado para hablar con él de la ley de inteligencia. Él, entendemos, fue ponente en el Senado y pues la debe conocer juiciosamente. Y es importante volver a la ley de inteligencia porque hoy está más vigente que nunca, saber qué es lo que permite y qué es lo que no permite la ley, ahora que ha estallado nuevamente un escándalo en lo que aparentemente puede ser un caso de interceptaciones ilegales. Senador Juan Manuel Galán, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar acá en RCN Radio con todos los oyentes. De entrada, ¿cómo ve este escándalo en lo que usted ha conocido? Lo que sabemos hasta el momento es lo que publicó la revista Semana, es la información que tiene la revista Semana. Y lo siguiente que sabemos, hablábamos hace algunos minutos con el comandante del Ejército, es que él dice, sí, evidentemente en esa casa se hacían labores de inteligencia como está permitido por la ley. Y por eso queremos hablar con usted, ¿qué es lo que permite la ley? Esta va a ser la prueba de fuego para la ley de inteligencia, que es una ley estatutaria que sancionó el presidente Santos en abril de 2013 y que surgió para corregir todo lo que se presentó de los famosos escándalos de las chuzadas en el gobierno anterior, cuando se hicieron seguimientos a la Corte Suprema de Justicia, interceptación de sus comunicaciones. La ley de inteligencia le asigna como misión fundamental a los organismos de inteligencia en Colombia defender los derechos humanos, estrictamente proteger los derechos humanos. Nadie puede ser objeto de seguimientos de inteligencia en razón a ser periodista, en razón a ser opositor político, en razón a ser sindicalista, defensor de derechos humanos, ni magistrado. Estrictamente personas vinculadas con organizaciones criminales donde se tengan serios indicios de esos vínculos pueden ser objeto de seguimientos por parte de los organismos de inteligencia y si va a intervenir sus comunicaciones debe mediar una orden judicial. Entonces, yo en el día de ayer le he enviado un derecho de petición a la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, pidiéndole que nos explique, de acuerdo a la auditoría reservada que hacen de los fondos reservados, de los gastos reservados, que son los recursos en el presupuesto que financian las actividades de los organismos de inteligencia, si fueron usados o no fondos de esos gastos reservados para financiar esas salas de interceptaciones que chuzaron las comunicaciones de los negociadores del gobierno en el proceso de paz, porque interceptar a Humberto de la Calle, interceptar a el doctor Sergio Jaramillo, pues no tiene nada que ver con lo que autoriza legalmente la ley de inteligencia, porque repito, solamente se trata de intervenir a personas vinculadas al crimen organizado, a grupos armados al margen de la ley, y esto pues es de una inusitada gravedad. Son fondos públicos para estas interceptaciones, pues la ley de inteligencia es muy clara en establecer cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos a seguir y cuál es la cadena de responsabilidades de quienes autorizan esas misiones de inteligencia y el uso de esos fondos para hacer estos seguimientos y estas interceptaciones y establecer claramente quiénes deben responder y cuáles son las sanciones que les deben aplicar. Senador Juan Manuel Galán, ¿la ley autoriza a quiénes a hacer interceptaciones telefónicas? Solamente con autorización de un juez. No se puede discrecionalmente desde los organismos de inteligencia tomar ese tipo de decisiones. ¿Pero quién lo puede hacer físicamente? ¿Policía, ejército, fiscalía? ¿Quiénes dentro de los organismos del Estado? La comunidad de inteligencia. Cuando hablamos de la comunidad de inteligencia nos referimos a quienes componen la Junta de Inteligencia Conjunta, en donde están las fuerzas militares, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, y la fuerza pública, con la visión de la policía, está también la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda, que hace parte también de la unidad de la inteligencia, y la Dirección Nacional de Inteligencia que dirige el almirante Chandía, que es un civil y que reemplazó, digamos, en esas funciones lo que venía haciendo el DAS en el pasado cuando fue liquidado. Pero las mañas del DAS parece que quedaron, ¿no? Que no hemos logrado superar el episodio de las chuzadas. Pues, María, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que de los 3.000 funcionarios que salieron del DAS y pasaron a la Fiscalía, a muchos les practicaron la prueba del polígono. Del polígono no, del polígrafo. Y pues es una prueba que es absolutamente necesaria para establecer qué tan seguro es que un funcionario que hacía parte de una institución tan cuestionada como el DAS, donde se
cometieron tantas presuntas irregularidades pase a ser parte de otra institución tan sensible como la Fiscalía en materia de policía judicial, sin que a estos funcionarios se les haya practicado el polígrafo, que es una posibilidad pues mínima para manejar temas tan sensibles. Senador, ¿la ley establece controles para las interceptaciones? Es decir, ¿qué nivel de control existe para que justamente no pase lo que aparentemente aquí pudo haber pasado? Y es que terminen interceptando sin orden judicial a quienes no deben y pasando información a quien no sabemos. ¿Qué control estableció la ley para las interceptaciones y las labores de inteligencia? Pues Yolanda, antes de esta ley, los organismos de inteligencia actuaban sin Dios ni ley, en un limbo jurídico, transgrediendo la línea de la legalidad muchas veces sin darse cuenta. Con la ley hay unos protocolos y hay unos controles donde responsables jerárquicos autorizan las misiones de inteligencia, requieren ante un juez la autorización para interceptar una comunicación. Hay un plan nacional de inteligencia anual que se elabora y que ofrenda al presidente de la República, que debe, digamos, asignarle a los organismos de inteligencia cuál es su plan de acción durante el año y deben responder por esas actividades a las cuales se comprometen y no salirse de esas actividades. Y por otro lado, pues está el control parlamentario que introdujimos en la ley, que es el control político, es decir, una comisión legal parlamentaria compuesta por 4 senadores, 4 representantes a la Cámara, mínimo 2 integrantes deben hacer parte de la oposición, para que hagan debates de control político, para que requieran a los organismos de inteligencia rendir cuentas ante el Congreso y para darle el visto bueno al informe reservado de la Contraloría General de la República sobre gastos reservados, para verificar que la financiación, los fondos que están yendo a los organismos de inteligencia que son reservados, se estén usando como se deben usar en las actividades y las misiones para las cuales la Constitución y la ley le asignan a los organismos de inteligencia, y no a lo que estamos viendo de interceptar a negociadores del gobierno en La Habana o a opositores políticos o a personas que no tienen por qué ser objeto de ningún seguimiento por parte de la inteligencia del Estado. Doctor Galán, pero lo ocurrido en el barrio Galerías en Bogotá y lo denunciado por la revista Semana no demuestra que por muy buenas intenciones que hubiera tenido el legislador, ¿esa ley es un fracaso? Pues Juan Carlos, no necesariamente, porque, o sea, no estamos exentos de que se presenten estos casos, pero la ley se hizo para responder con toda contundencia y con toda claridad cuando estos casos se presentan. Y es por eso que yo digo que esta es la ley de inteligencia. Si esta ley permite que rápidamente se esclarezca y se determine quién tomó una decisión violando la ley dentro de los protocolos y las jerarquías de las autorizaciones, quién usó fondos indebidamente públicos para financiar estas actividades que no tienen nada que ver con el mandato legal y constitucional de los organismos de inteligencia, sean castigados rápidamente, severamente y sean esclarecidos para la opinión pública. Eso yo creo que generaría pensar que la ley de inteligencia sí sirvió y sí vale la pena. No evitar completamente que estos casos se puedan producir, porque es inevitable, pero que cuando se produzcan, la ley permite aclararlos rápidamente y sancionarlos. Senador, precisamente, ¿qué dientes, con qué herramientas cuenta la Comisión Parlamentaria de Inteligencia y Contrainteligencia para eventualmente imponerle una sanción a los responsables, si se llegan a probar, de estos desafueros? Bueno, la Comisión Parlamentaria tiene una función de control político, en el marco del control político que ejerce el Congreso de la República para establecer responsabilidades políticas, porque el Congreso no tiene la responsabilidad de las investigaciones penales ni las investigaciones disciplinarias, eso le compete pues, a la Procuraduría, le compete a la Fiscalía en lo penal, y pues le compete a la Contraloría también establecer con claridad si fueron desviados fondos públicos para esas actividades ilegales de inteligencia. Pero la Comisión Parlamentaria pues hace el control político, cita a los funcionarios, hace debates de control político, requiere información, repito, le da el visto bueno al informe reservado de la Contraloría General de la República sobre esos gastos reservados.
Senador Galán, ya lo ha dicho usted, hay que hacer control político, y en el marco de ese control político la pregunta es concreta. ¿Usted cree que el ministro Juan Carlos Pinzón debería renunciar tras este escándalo? Pues yo creo que estamos todavía muy temprano en establecer los hechos que se presentaron. Me parece que los anuncios que hizo el ministro en el día de ayer fueron anuncios oportunos y que se comprometieron, digamos, a que el país tenga respuestas a finales de esta semana. Y lo que yo quiero decir es que vamos a actuar desde el Congreso como nos corresponde, el control político, para tener todas las explicaciones y toda la rendición de cuentas de parte del gobierno y de sus funcionarios sobre por qué esto pasó y por qué los mecanismos que prevé la ley de inteligencia no se habrían aplicado oportunamente, y para que, digamos, todo lo que está contemplado en la ley de inteligencia en materia de sanciones, ya que se presentaron estos abusos y estos desvíos de fondos públicos, pues puedan, digamos, presentarse con toda contundencia para que se tomen decisiones y sanciones. Si el ministro pues tuvo una responsabilidad, eso lo tendrá que determinar, digamos, el avance de todo este proceso, los hechos, y de tomar decisiones de sanciones muy severas a quienes usaron la inteligencia del Estado con fines criminales, violando la ley y la Constitución. Senador, usted mencionó antes al DAS. Acá hace unos meses, cuando se dijo con todos los bombos y los platillos que el DAS eliminaba, eso parecía ser parte de una solución. En el papel se eliminó, en la práctica sí. Bueno, en la práctica está en proceso de liquidación. En la práctica muchos de sus funcionarios pasaron a otras instituciones, a la migración de la Cancillería, que es la nueva Dirección Nacional de Migraciones. A algunos pasaron a la Dirección Nacional de Protección del Ministerio del Interior en cuanto a protección y escoltas de altos funcionarios del Estado. Otros pasaron a la Fiscalía, que hacían parte de la Policía Judicial, y otros hacían parte de la inteligencia. Esos sí no pasaron a la Dirección Nacional de Inteligencia liderada por el almirante Chandía. Pero a mí me preocupa, reitero, que varios de los mecanismos o medios tecnológicos que tenían interceptaciones pues hayan quedado por ahí en el limbo sin tener claridad de esos equipos hasta que han terminado, porque sabemos que los archivos del DAS están guardados en el Archivo General de la Nación, en donde no tiene nadie acceso, sino solamente la Procuraduría General de la República, autorizado el acceso por la Procuraduría. Son unos archivos que pues están ahí guardados, pero los equipos, los medios técnicos, me parece que sobre eso también hay que establecer claridad de dónde están esos equipos y si alguien los ha usado con fines criminales.